Bueno, nos metemos en otros temas, dejamos ya los diarios porque hay una plataforma de la que probablemente hemos escuchado poco, pero que creo que cada vez vamos a conocer más, que es la plataforma sobre empresas y derechos humanos. Es una plataforma que fue creada en el año 2018. La integran 26 organizaciones que hacen seguimiento a la relación entre la actividad empresarial y el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de la plataforma? Hacer seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que existe en nuestro país. Bueno, Ernesto Tapia Chávez es secretario de Derechos Humanos del Consejo Nacional de la CGTP y miembro de la plataforma sobre empresas y derechos humanos, y esta es una buena oportunidad para conversar con él porque entiendo que se han reunido, ha habido un congreso y ha habido una revisión justamente de estos postulados. Ernesto, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Gracias muy por buenos estar días con nosotros. Muchas gracias a ustedes más bien. Si yo le preguntara en general cuál es la situación de los derechos humanos por parte de las empresas en el análisis hecho por ustedes recientemente por la plataforma, ¿cuál sería la situación en general? Bueno, en general todavía tenemos en el Perú, de parte de la actividad empresarial, a quien reconocemos una importante contribución al desarrollo del país. Sin embargo, todavía prima una lógica de que la actividad empresarial no debe considerar dentro de sus efectos o dentro de los parámetros que realiza en su actividad en los derechos humanos. Y ejemplos de ello vemos como, por ejemplo, el tema de Repsol, una empresa transnacional que ha afectado gravemente derechos humanos, bueno, y derechos también de la naturaleza, ¿no? Con la negligencia o con no haber tenido una debida diligencia respecto a sus actividades, ¿no? Y esto es solamente un ejemplo de muchos otros que podemos ver en el mundo laboral de donde yo provengo como dirigente de la CGTP. Podemos advertir, por ejemplo, que sistemáticamente y periódicamente se producen accidentes de trabajo en los que muchos trabajadores pierden lamentablemente sus vidas, ¿no? Caso más recordado quizás el incendio de las Malvinas, pero hay otros casos más recientes, ¿no? Como la mina, el derrumbe en una mina, un incendio que se produjo en una mina en Arequipa. Recientemente, hace pocos días, un incendio en Tacna, en una subsidiaria de una empresa de comunicaciones, y en general, ¿no? Se producen reiterados hechos de vulneración a derechos humanos. Recientemente, y también hoy día, estamos recibiendo la noticia lamentable, por ejemplo, de la muerte del APU Quinto Inuma, de la comunidad de Santa Rosa de Pucallpillo. Sí, otro defensor del medio ambiente que era un defensor del medio ambiente, sí, ¿no? Y que ha sido asesinado, ¿no? En la provincia de Coronel Portillo, que es también un lugar de donde yo provengo, ¿no? De Pucallpa, ¿no? Entonces vemos que hay un contexto de vulneración de derechos humanos y regresión de la defensa de los derechos humanos en el contexto actual. De acuerdo. Ahora, Ernesto, ¿hay encuentro o hay desencuentro entre la normatividad en materia de derechos humanos que viene del ámbito internacional con la local? ¿Se condicen o no? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque actualmente en el contexto internacional vemos que hay cada vez más atención al concepto de debida diligencia, de derechos humanos, de conducta empresarial responsable. Así es. ¿No? Y que en el Perú todavía estamos yendo todavía a paso lento. Hace pocos meses se ha aprobado por parte de la Unión Europea una directiva que exige a sus empresas que en toda la cadena de suministro se controle y se verifique que hay debida diligencia sobre los derechos humanos de sus actividades, ¿no? El Perú tiene que adecuarse a esa normativa y es un contexto internacional que va hacia ese sentido y lamentablemente todavía acá no tenemos esa lógica de muchos empresarios, y eso incluso lo hemos visto en el evento que nos estamos reuniendo con la participación del representante del sector empresarial, que tiene todavía una lógica de que los derechos humanos dificultan las actividades empresariales y son un estorbo, cosa que nosotros consideramos como que un sobrecosto, dicen ellos, ¿no? Como un sobrecosto, como una actividad incluso que en algunos casos la han calificado como una barrera burocrática. Así es. ¿No es cierto? Buen punto. Y que nosotros tenemos que cambiar. Precisamente por eso estamos reunidos en una plataforma muy amplia con organizaciones defensores de derechos humanos como ambientales, defensores de pueblos indígenas, comunidades campesinas y obviamente también representantes sindicales, que estamos precisamente en esa lógica de articular propuestas para poder lograr
este cambio en la conducta de los empresarios y también de parte del Estado, porque el contexto que vivimos también es un contexto de debilitamiento de las instituciones que deberían garantizar estos derechos humanos a las personas, ¿no? O sea, debilitamiento de, por ejemplo, el tema de la fiscalización ambiental, por ejemplo, ¿no? De la fiscalización laboral, que es un reclamo permanente, ¿no? Contra las instituciones que deberían garantizar, en particular el caso de Sunafil, que debe ser fortalecida y que no está siendo atendida como debe por parte del Estado, ¿no? En cuanto a presupuesto, número de inspectores, ¿no? Que es el mundo que yo conozco. Por ejemplo, decimos, en el Perú hay 18 millones de personas en la PEA, ¿no? Población económicamente activa, y tenemos apenas 700 inspectores, ¿no? Para tener una población muy grande. Ahora, Ernesto, desde la plataforma, cuando ustedes establecen que el Estado peruano debe ser firme en la defensa de los derechos de las comunidades frente a los avances de las inversiones y de las actividades extractivas de la empresa, lo que le están pidiendo al Estado es que sea un Estado neutro y que actúe como un árbitro en las situaciones de tensión que se pueda generar entre empresa y comunidad, o lo que le estamos pidiendo al Estado es que se ponga del lado de las comunidades porque corresponde estar con ellos en tanto más vulnerables y en tanto defensa de los derechos humanos. Lo ideal sería que el Estado sea tuitivo, o sea, que proteja a aquellas personas o aquellas comunidades más vulnerables, como el caso de los pueblos indígenas que se encuentran en desprotección frente a actividades incluso ilegales. Lamentablemente no es el caso, y lamentablemente ni siquiera en muchas situaciones es que es un Estado digamos, equidistante, ¿no? De empresas y de las comunidades que puedan ser afectadas, sino más bien que es un Estado que se parcializa con las empresas. Entonces es un cuestionamiento muy duro que tenemos contra la conducta también del Estado, la actividad del Estado, que, como dices tú, bien debería ser tuitivo, protector de aquellos más débiles. Sin embargo, muchas veces no lo es, y más bien por el contrario, toma parte de los sectores empresariales, y obviamente esto genera una conducta precisamente de impunidad y de violación de derechos humanos. Pero es que puede ser un Estado promotor de la empresa y del crecimiento económico, pero al mismo tiempo exigente a esas empresas de los cumplimientos de la normatividad en materia de derechos humanos. Una cosa no se condice con la otra. Claro que sí. El tema de la conducta empresarial responsable es una tendencia a nivel mundial y que está ligada a la productividad. Está demostrado de que mientras más las empresas puedan adecuarse a un respeto a los derechos humanos de las comunidades y de las poblaciones y de los trabajadores, la productividad también se puede incrementar, ¿no? Porque hay una mejor relación. Buen punto. Hay una mejor relación con aquellos que se relacionan directamente. Sin embargo, todavía no estamos en esa lógica en el Perú. Lamentablemente tenemos un empresariado muy conservador y tenemos un Estado que está fallando en cuanto a la protección y al deber que le corresponde de garantizar los derechos humanos. Esa es, digamos, una de las conclusiones a las que estamos arribando en esta Semana Nacional de los Derechos Humanos, donde se han juntado, claro, empresas. Uso mejor el lenguaje, creo que ambas cosas no colisionan, ¿no es cierto? O sea, digamos, puede haber empresa, puede haber Estado, puede haber fiscalización sobre esas empresas y puede haber acuerdo también trabajadores-empresa. No me parece que sea tan descabellado plantearlo tampoco. Claro, debería ser que en el Perú, como en otros países, que sobre todo en este contexto en el que el Perú pretende ingresar a la OECD, ¿no es cierto?, que el Perú pueda precisamente adecuarse también a esas prácticas de estos países de los que queremos ser parte, ¿no? Que estimulan la sindicalización y que estimulan el diálogo para resolver conflictos de manera efectiva. Y esa situación lamentablemente no se está dando, porque vemos que la tasa de sindicalización está reducida y se desalienta y se persigue a los dirigentes sindicales por el solo hecho de ser quienes llevan la voz de los trabajadores para obtener mejores condiciones de vida. Correcto. Entiendo que en el marco de las reuniones que han tenido en la plataforma han tocado el tema de Pasco, la ciudad, ¿no es cierto? Digamos, la región Pasco. Es uno de los casos, se ha dicho, más evidente de contaminación y degradación de la salud humana. Cada año que pasa vemos un reporte de un niño que fallece por contaminación de metales tóxicos. De esto hablamos cuando hablamos de derechos humanos y empresa. Claro, es el derecho a la salud, es el derecho al medio ambiente, es el derecho a la vida, el que está en juego en este tipo de situaciones. Y lamentablemente, y en esto que estamos ahora viendo en el escenario actual, cuán importante es el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema en general internacional de protección de los derechos humanos, porque en el caso concreto que tú señalas de Pasco,
ha sido precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ha tenido que tomar posición para poder enmendarle la plana al Estado peruano, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender de que este sistema de derechos humanos nos sirve para protegernos cuando el Estado falla, ¿no? Cuando el Estado peruano falla, el sistema interamericano o el sistema mundial de derechos humanos puede terminar haciendo justicia, y es lo que está haciendo en el caso de Pasco, que también la representación de Pasco está presente y nos ha informado de esta experiencia. Pero fíjate, Ernesto, lo que ha pasado anoche. Hasta los propios miembros del Tribunal Constitucional quieren desconocer el sistema interamericano de derechos humanos. Dicen que no debemos. Ha dicho la vicepresidenta, lo dijo anoche en un programa de televisión, que invade la soberanía de nuestro país. No solo es un absurdo jurídico, sino que es el desconocimiento de los acuerdos que el Perú ha suscrito sin que le pongan una pistola en la cabeza. Lo ha hecho de forma voluntaria. Bueno, y además contradice la propia Constitución que dicen defender, ¿no? Además, porque la Constitución reconoce que forma parte de la legislación nacional, del ordenamiento nacional, aquellos pactos que han sido suscritos y ratificados, como lo ha sido el Pacto de San José. Sí, das en el clavo, Ernesto. Entonces, porque los tratados internacionales tienen rango constitucional, por eso tienen ese peso y esa importancia, ¿no? Perdóname que te interrumpí, vas a decir algo. No, claro que sí, está bien. En ese sentido, creo que se demuestra también un poco la incoherencia que nosotros venimos denunciando de parte de los representantes del Estado, y en este caso del Congreso, del Tribunal Constitucional, que debería ser, digamos, compuesto por honorables magistrados, pero que lamentablemente se está viendo de que está siendo compuesto por aquellos que eran los mejores amigos o los más allegados al grupo de poder que hoy lamentablemente gobierna el país. Luego de ver lo que ha ocurrido con la fiscal Benavides, cualquier suposición o hipótesis de trabajo apunta en ese sentido, ¿no? Claro que sí. ¿Qué credibilidad puede tener una Defensoría del Pueblo? Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Que ha sido fruto de un arreglo bajo la mesa, por ejemplo, sobre intereses subalternos, ¿no? Y se supone que la Defensoría del Pueblo es una de las entidades que tiene que velar por los derechos humanos, ¿no? Pero ¿qué credibilidad si hay lobbies que están cocinándose para poder favorecer a o a determinados grupos que no solamente son grupos políticos, ¿no? Sino que tienen conexiones con el poder económico? De acuerdo. Se ha hablado o se ha discutido en la plataforma que la vulneración a los derechos humanos implica también un resarcimiento económico a las personas o comunidades que se ven afectadas. Pienso en Repsol, por decir algo inmediato, como lo que ha mencionado, ¿no? Efectivamente, el tema es de que en el enfoque de debida diligencia tenemos que tomar en cuenta que la idea es, en primer lugar, prevenir, ¿no? Que se implementen los mecanismos para que no se llegue a violaciones de derechos humanos de ningún tipo. En el caso de garantizar, es el rol del Estado quien tiene que hacerlo, ¿no? La empresa tiene que prevenir, el Estado tiene que garantizar ello. Y en el caso de que haya vulneraciones que finalmente puedan ocurrir, se tiene que llegar a un nivel de resarcimiento, de reparación, totalmente, de restitución del derecho al Estado anterior a la vulneración en la medida de lo que sea posible, y de todas maneras, en cualquier caso, una reparación. Entonces, esa es la lógica que tenemos que implementar. No solamente llegar a la reparación, sino desde el momento de la prevención, implementar una cultura de protección preventiva de los derechos, de cualquier vulneración de los derechos humanos. Y reitero, no significa que estamos contra la actividad empresarial, significa que pedimos que la actividad empresarial sea responsable porque su dinámica trae beneficios al país, trae beneficios a la economía, pero al mismo tiempo puede traer algunos daños para algunos sectores de la población, y creemos que eso se puede conciliar. Ambos aspectos pueden ser conciliados y tiene que ser así, ¿no? De acuerdo. Además, el empresario no puede crear riqueza sin los trabajadores, y los trabajadores tienen derechos humanos, pues. Claro que sí. Entonces, eso decimos, también definimos como desarrollo o economía sustentable, ¿no? Que el desarrollo que tenemos sea sostenible y que alcance a todos y que no perjudique a las comunidades o a los más débiles, ¿no? En este caso, a comunidades nativas, a comunidades campesinas, a trabajadores, ¿no? En el caso de la agroexportación es otro ejemplo, ¿no? Y en general, ¿no? Eso debe ser la lógica que debe primar en el Perú, y eso es parte de la discusión que estamos teniendo ahora, que apunta a que nosotros podamos ponernos a la altura de lo que están discutiéndose en otros países y aprobar en algún momento una ley de debida diligencia empresarial aquí en el Perú, como ya se está haciendo en otras partes. Totalmente. Ernesto, gracias por haber estado con nosotros. Es una discusión que hay que mantener.
y es una agenda que colocar, la de las empresas y los derechos humanos. Es un tema permanente que tiene que estar en la discusión y aquí en Nativa lo tenemos muy claro. Gracias por eso. Muchas gracias a ti, Carlos, y muchas gracias a Nativa por este espacio y espero que estaremos informando de las conclusiones de este encuentro que tenemos en la plataforma. Excelente. Muchas gracias, Ernesto. Ernesto Tapia Chávez, secretario de Derechos Humanos del Consejo Nacional de la CGTP y miembro de la plataforma sobre empresas y derechos humanos, ha estado con nosotros en el programa.